En 1987, el sonido del mal puro no fue creado en un pacto con el diablo ni en un estudio multimillonario. Nació en un garaje, por accidente, y fue obra de un solo hombre de 20 años que estaba a punto de cambiar la música extrema para siempre, aunque ni él mismo lo supiera. Este es el disco que se convirtió en el manual de instrucciones para toda una generación de músicos en Noruega. El texto sagrado del black metal. Pero la pregunta que nos persigue hasta hoy es: ¿cómo es posible que un álbum grabado con medios tan precarios, nacido de la soledad y de una serie de accidentes afortunados, llegara a definir el sonido de la oscuridad? ¿Y cómo es que su propio creador, el hombre que lo ideó todo, llegó a despreciar su propia obra maestra? Para entenderlo, tenemos que viajar a un tiempo en que el metal estaba cambiando, volviéndose más grande, más limpio y más comercial. Un tiempo que necesitaba, desesperadamente, un antídoto. Para entender la historia de Under the Sign of the Black Mark, primero tenemos que entender al hombre que lo construyó desde los cimientos. No era una banda en el sentido tradicional, con 4 o 5 tipos ensayando juntos. Para 1986, Bathory era, en esencia, el proyecto de un solo hombre, un joven sueco increíblemente reservado y enigmático llamado Thomas Borge Forsberg. El mundo, sin embargo, lo conocería por otro nombre, un alias que él mismo eligió de un libro de rituales satánicos, en parte como una broma, pero que terminaría definiendo su leyenda. Quorthon. Quorthon no era el típico metalero de su época. Cuando formó Bathory en Vällingby, un suburbio de Estocolmo, en marzo de 1983, tenía apenas 17 años. Era un chico que se sentía fuera de lugar en la escena musical sueca. Mientras otras bandas cantaban sobre fiestas, amor y lucían peinados cardados y mallas de spandex, Quorthon estaba obsesionado con algo mucho más crudo y oscuro. Sus influencias no venían solo del metal tradicional. Claro, amaba Black Sabbath y a Motorhead, pero su verdadera energía provenía del punk más visceral y callejero. Bandas como GBH, The Exploited y Discharge corrían por sus venas, y esa furia punk fue el combustible que encendió la llama de Bathory. Quería mezclar la oscuridad de Sabbath con la velocidad de Motorhead y la agresión sin filtros del punk. El resultado fue algo nuevo, algo peligroso. La banda en sus inicios era un trío, junto a Quorthon, que en ese entonces usaba el alias Ace Shoot, una mezcla de chistes, canciones de Motorhead y Ace Frehley de Kiss. Estaban el bajista Fredrik Melander, Hanoi, y el baterista Jonas Orkland, Vance McBurger. Sí, ese Jonas Orkland, el que años después se convertiría en un director de videomusicales de fama mundial, trabajando con artistas como Madonna, Metallica y Rammstein. El nombre de la banda, Bathory, también tiene su propia leyenda. Quorthon afirmaba que se le ocurrió después de una visita al London Dungeon, pero Orkland insiste en que también se inspiraron en la canción Countess Bathory de Venom, la banda que, irónicamente, Quorthon pasaría años negando como influencia. Pero la pieza clave en el rompecabezas de los inicios de Bathory, la que hizo que todo fuera posible, fue una figura inesperada: su padre, Borge Forsberg,
conocido en la industria como The Boss. Era el dueño de un pequeño sello discográfico llamado Typhon Gramophone. Quorthon trabajaba allí a tiempo parcial, y fue gracias a un golpe de suerte que la banda consiguió su primera oportunidad. A finales de 1983, Typhon estaba preparando un álbum compilatorio de bandas escandinavas llamado Scandinavian Metal Attack. A último minuto, una de las bandas se retiró y The Boss le ofreció el espacio a su hijo. Bathory grabó 2 canciones, Sacrifice and The Return of Darkness and Evil, y para sorpresa de todos, esas 2 piezas generaron una avalancha de cartas de fans. El sello, viendo el potencial, le pidió a Quorthon que grabara un álbum completo. Para entonces, los miembros originales ya se habían marchado, así que Quorthon tuvo que reclutar a nuevos músicos. El primer álbum, el homónimo Bathory, de 1984, se grabó en apenas 36 horas con un presupuesto ridículamente bajo. Menos de 200 libras esterlinas de la época. Le siguió The Return, en 1985. Estos 2 primeros discos sentaron las bases. Eran caóticos, sucios y satánicos. Tomaban la fórmula de Venom y Motorhead y la llevaban a un extremo de velocidad y crudeza nunca antes escuchado. La voz de Quorthon era algo completamente nuevo, un chillido agudo, rasposo y torturado, que se convertiría en la voz del black metal. Estos álbumes eran un asalto sónico, pero todavía se sentían como una evolución de lo que ya existía. Eran el prólogo, la verdadera revolución. El momento en que Bathory dejó de ser un seguidor para convertirse en un líder estaba a punto de llegar, y nacería no de un gran plan maestro, sino de la absoluta necesidad. El proceso de grabación de Under the Sign of the Black Mark, que tuvo lugar en septiembre de 1986, fue una odisea de dedicación y creatividad forzada por las circunstancias. Para entender cómo se forjó ese sonido único, tenemos que entrar en ese garaje y ver el mundo a través de los ojos de un Quorthon de 20 años, trabajando incansablemente para plasmar en cinta la tormenta que tenía en su cabeza. La rutina diaria ya era una prueba de su compromiso. Quorthon vivía en el lado opuesto de Estocolmo, y cada mañana tenía que levantarse al amanecer para emprender un viaje de 1 hora y media hasta el estudio. Primero, 45 minutos en metro para llegar al centro de la ciudad, y desde ahí un tren interurbano hasta Haringey. Todo esto sin coche ni motocicleta, solo con su determinación. Una vez en Heaven Shore, el trabajo era un ejercicio de alquimia de bajo presupuesto. La técnica principal de Quorthon consistía en construir un verdadero muro de sonido a base de capas y más capas de guitarra.
utilizaba un pequeño amplificador llamado Rockman, un dispositivo popular en los 80s conocido por su sonido altamente procesado y distorsionado. Quorthon apilaba una pista de guitarra sobre otra, creando una masa de distorsión tan densa que, en sus propias palabras, el bajo a menudo desaparecía por completo en la mezcla final. Este enfoque, aunque poco ortodoxo, fue el responsable directo del sonido afilado, trepidante y caótico del álbum. Pero la verdadera magia de Heaven Shore residía en los momentos de pura serendipia, esos accidentes que transformaron las limitaciones en innovaciones. Dos de los momentos más icónicos del álbum nacieron precisamente así. El primero fue la introducción de Call from the Grave. Ese sonido creciente y espeluznante que abre la canción no fue creado intencionalmente. Estaban usando cintas de segunda mano para ahorrar dinero, y una de ellas contenía música ligera, tipo Muzak, antes de que grabaran encima. Un día, al rebobinar y reproducir una toma, escucharon un acorde de piano de esa música antigua sonando al revés. El efecto era tan inquietante y fantasmal que les encantó. Decidieron copiar ese fragmento y usarlo como la introducción de la canción. Un pianista anónimo, en algún lugar del mundo, terminó formando parte de uno de los álbumes de black metal más importantes de la historia, sin siquiera saberlo. El segundo momento de inspiración accidental vino de un lugar inesperado, el cine. Para la introducción de la pieza central del álbum, Enter the Eternal Fire, Quorthon admitió haber copiado descaradamente los pasajes iniciales de la banda sonora de la película Tiburón. Pero el accidente no termina ahí. En la prisa de la grabación se olvidaron de sobregrabar una pista de guitarra rítmica en esa introducción. Lo que escuchamos en el álbum final no es la versión definitiva, sino un resto de la pista de demostración sobre la que iban a construir la canción. Nunca lo arreglaron, y esa toma cruda y desnuda se quedó para siempre, añadiendo una capa extra de autenticidad no intencionada. La atmósfera, ese sentimiento de estar en una catedral inmensa y helada, también fue un producto de la necesidad. El garaje no tenía una buena acústica, y las interpretaciones no siempre eran perfectas. Para mascarar estos defectos, Quorthon y su padre aplicaron cantidades masivas de reverberación a casi todo. Este efecto, que hoy se asocia intrínsecamente con la atmósfera del black metal, no fue una elección de estética, sino una solución práctica para ocultar las imperfecciones de la grabación y el entorno. El resultado fue un sonido cavernoso y épico que ninguna banda había logrado antes. Incluso los instrumentos que añadían texturas diferentes fueron tratados con una espontaneidad casi amateur. En una esquina del estudio había un sintetizador primitivo que Quorthon nunca había tocado antes. Un día simplemente lo enchufaron para ver si funcionaba. Encontró un sonido que le pareció razonablemente agradable, lo grabó rápidamente y siguió adelante. Esas notas de teclado extrañas y casi fuera de lugar, especialmente notables en canciones como 13 Candles, no fueron el resultado de un arreglista experto, sino de la pura experimentación de un joven músico, sin prejuicios. El sonido de la batería, interpretada por Paul Palle Lundberg, también fue víctima de esta experimentación forzada. Quorthon lo describió como de cartón y frágil, debido a extraños ajustes de ecualización y delays muy cortos. Sin embargo, la actuación de Lundberg fue un punto de inflexión. Su estilo implacable, casi mecánico, con un uso constante del doble bombo, sentó un precedente para la percusión en el black metal. No se trataba de técnica refinada, sino de una fuerza bruta e incesante que te golpeaba una y otra vez. Así, pista por pista, capa por capa, el sonido de Under the Sign of the Black Mark fue tomando forma. No fue un proceso de pulido y perfección, sino de caos controlado, de abrazar los errores y de encontrar la belleza en la imperfección. Cada defecto, la falta de bajo, la reverberación excesiva, los teclados extraños, la batería de cartón, se convirtió en una virtud, los ingredientes secretos de una receta que estaba a punto de ser copiada
El 11 de mayo de 1987, cuando Under the Sign of the Black Mark fue finalmente lanzado, el mundo del metal no sabía qué lo había golpeado. El álbum no era solo una colección de canciones, era una declaración de principios, un manifiesto sónico que redefinía los límites de la oscuridad y la agresión. Analizarlo pista por pista es como leer los capítulos del libro que enseñó a toda una generación cómo hacer black metal. El álbum comienza con Nocturnal Obeisance, una introducción corta y atmosférica, el sonido del viento y unos acordes de guitarra lejanos y cargados de eco crean una sensación de desolación. Como si estuvieras a las puertas de un antiguo castillo en ruinas. Es la calma antes de la tormenta. Una tormenta que se desata sin piedad con Massacre. Esta es la definición de la furia. Es un ataque frontal de thrash metal llevado a una velocidad demencial, con la voz de Quorthon sonando como un demonio convocado desde las profundidades. Es la continuación lógica de sus trabajos anteriores, pero con una intensidad y una producción, o falta de ella, que la hacen sonar mucho más siniestra. Luego llega Woman of Dark Desires, una de las canciones más importantes y, curiosamente, más accesibles del disco. Es un homenaje directo a la mujer que dio nombre a la banda, la condesa húngara Erzsébet Bathory, famosa por sus supuestos baños de sangre para mantener su juventud. Lo fascinante de esta canción es su estructura. A pesar de la voz infernal de Quorthon y la atmósfera oscura, el riff principal es increíblemente pegadizo, casi rockero. Años después, Quorthon revelaría el secreto. La canción estaba vagamente basada en Machine Gun de Saxon, una banda clásica de la New Wave of British Heavy Metal. Esto demuestra que, bajo las capas de ruido y maldad, había un compositor con un profundo conocimiento de la historia del metal, capaz de crear ganchos memorables. Call from the Grave es donde la atmósfera del álbum alcanza su primer pico. La introducción, con ese famoso acorde de piano al revés encontrado por accidente, te sumerge de inmediato en un ambiente de terror gótico. La letra cuenta la historia de alguien enterrado vivo, clamando a un dios que lo ha abandonado. La interpretación vocal de Quorthon es magistral. Sus gritos de «¡Oh Señor, no me abandones!» suenan genuinamente desesperados y angustiados. Es una de las primeras canciones de metal extremo en utilizar la atmósfera no solo como un adorno, sino como el elemento principal para contar una historia de terror. El primer lado del vinilo original cierra con Echimantorn, un torbellino de velocidad y blasfemia. Es una de las canciones más rápidas y caóticas del álbum, un regreso a la brutalidad de Massacre, pero con una estructura de riffs más compleja y cambiante. Es la encarnación del sonido que definiría el black metal más primitivo y directo. El lado maligno, Side Evil, el segundo lado se abre con la que es posiblemente la canción más importante y profética de toda la discografía de Bathory, Enter the Eternal Fire. Con casi 7 minutos de duración, es una pieza épica que rompe completamente con la fórmula de velocidad a todo costo. El ritmo es lento, pesado, una marcha fúnebre al infierno.
La canción cuenta la historia de alguien que hace un pacto con el diablo y es arrastrado a las llamas eternas. Aquí es donde vemos el futuro. Enter the Eternal Fire es el puente perfecto entre el black metal crudo de los primeros años de Bathory y el majestuoso Viking metal que definiría su carrera posterior. Su ritmo marcial, su estructura narrativa, el uso de coros y su atmósfera cinemática son los precursores directos de álbumes como Blood, Fire, Death y Hammerheart. Quorthon estaba simultáneamente perfeccionando un género y plantando las semillas del siguiente. La canción generó controversia por sus supuestas similitudes líricas con Bridge of Death de Manowar, algo que Quorthon siempre negó, pero la influencia del metal épico es innegable. Después de la epopeya, Chariots of Fire nos revuelve a la velocidad del rayo. Es una de las canciones más cortas del disco, un estallido de energía thrash, que, según algunos, tiene una letra con un trasfondo más social y político, algo inusual para Bathory en esa época. Le sigue 13 Candles, que vuelve a sumergirnos en el satanismo más explícito, con una atmósfera densa y un riff principal casi hipnótico, acompañado por esos teclados primitivos que añaden un toque de extrañeza. El álbum cierra con Of Doom, una canción que Quorthon dedicó a sus fans, a las hordas de Bathory, como él las llamaba. Es un final apropiado, un reconocimiento a la creciente legión de seguidores que en la oscuridad del underground ya veían a Bathory no como una banda más, sino como el heraldo de algo nuevo y terrible. La cara del demonio, la portada. Y no podemos hablar de este álbum sin mencionar su icónica portada. Esa imagen de una criatura demoníaca, mitad cabra, mitad hombre, con una musculatura imponente, se convirtió en un símbolo del black metal. Pero la historia detrás de ella es tan ingeniosa como sorprendente. No es una pintura ni un demonio real. La figura es Leif Ehrenborg, un campeón sueco de culturismo de la época. Quorthon, con su astucia habitual, hizo un trato con la ópera real sueca. Le permitieron subir al escenario durante unos minutos en el segundo acto de su producción de Carmen para fotografiar a su amigo culturista. La máscara de demonio estaba hecha de papel maché y el fotógrafo Gunnar Silins capturó la imagen que se convertiría en leyenda. Esta anécdota resume perfectamente el espíritu de Bathory: crear una imagen de maldad absoluta con los recursos más mundanos y una gran dosis de ingenio. Cuando Under the Sign of the Black Mark fue lanzado, no sacudió las listas de éxitos ni apareció en la MTV. Su impacto fue más lento, más profundo, como un veneno que se extiende por el subsuelo. Se convirtió en un secreto a voces, un tesoro compartido entre los metaleros más extremos. Y fue en Noruega, a principios de los años 90, donde ese secreto explotó y se convirtió en un movimiento que cambiaría la historia del metal para siempre. Este álbum, más que ningún otro, fue el manual de instrucciones, la Biblia sónica para la emergente escena noruega de black metal. Las bandas que se convertirían en los pilares de la segunda ola no solo se inspiraron en él, lo estudiaron, lo deconstruyeron y lo usaron como la base para construir su propio sonido. La producción cruda, el ambiente helado, los riffs cortantes como el hielo y los gritos inhumanos de Quorthon se convirtieron en el estándar de oro del black metal. Las voces de los discípulos de Bathory son la prueba más clara de su influencia. Miremos a los gigantes de Noruega. Mayhem. Considerados los padrinos de la escena noruega, su conexión con Bathory es directa. Su legendario vocalista Per Det Olen era sueco y un fanático absoluto de Bathory. Fue él quien trajo esa estética oscura y esa obsesión con la muerte y el satanismo a Mayhem, influenciado directamente por la música y la imagen de Quorthon. El bajista de Mayhem, Necrobutcher, fue aún más directo, afirmando en una entrevista:
Si miras a Mayhem y Burzum y todas esas bandas, sin Bathory no habrían existido. Bathory fue la única banda que realmente importó a esa escena noruega. Suenan como Bathory. Incluso se ha señalado que las voces guturales y croantes de los primeros discos de Bathory fueron una influencia directa en el sonido vocal del álbum clásico de Mayhem, de Mysterious Dom Satanás. Darkthrone. Quizás es la banda que más fielmente heredó el espíritu primitivo de Bathory. Fenriz, el baterista y principal compositor de Darkthrone, ha sido uno de los más vocales sobre la importancia del álbum. Lo ha llamado el álbum de black metal por excelencia. No solo eso, sino que sitúa específicamente a Under the Sign of the Black Mark como una de las principales inspiraciones musicales para su propio álbum seminal, Panzerfaust. Fenriz también destacó algo revolucionario en la forma de componer de Quorthon: su uso de la repetición de riffs para crear tensión y atmósfera, una técnica que se convertiría en una de las marcas registradas de Darkthrone. Las voces de los discípulos de Bathory son la prueba más clara de su influencia. Miremos a los gigantes de Noruega. Emperor. Incluso la banda más sinfónica y compleja de la escena noruega tiene sus raíces en el garage de Heaven Shore. En una lista de sus influencias, Emperor incluyó específicamente la canción Call from the Grave. Se ha dicho que Emperor saqueó el álbum en busca de ideas, temas y atmósferas, adaptando la crudeza de Bathory a su estilo grandilocuente y neoclásico. La influencia fue total. El sonido, la atmósfera, la imagen, todo fue absorbido y reinterpretado por la escena noruega. Pero aquí es donde la historia toma un giro irónico y profundamente humano. Mientras una nueva generación de músicos en Noruega lo idolatraba, convirtiéndolo en una figura casi mítica, el propio Quorthon estaba renegando de su creación. En los años siguientes, a medida que el black metal noruego ganaba notoriedad por sus crímenes y su ideología extrema, Quorthon se distanciaba cada vez más de la escena que había ayudado a crear. En entrevistas, expresaba su incomodidad y hasta vergüenza por sus primeros álbumes. En una famosa anécdota de una entrevista de radio en 1996, se negó rotundamente a que pusieran cualquier canción de sus 3 primeros discos, diciendo que le hacían sentir incómodos y que sería mejor para la audiencia escuchar a los Beatles o a Wagner. También se negó a firmar copias de esos álbumes. Este es el gran paradoxo del progenitor. El creador rechazó su obra en el mismo momento en que ésta alcanzaba un estatus legendario. Quizás fue por un genuino crecimiento artístico. Ya estaba explorando el Viking metal y no quería mirar atrás. O quizás fue una reacción al ver cómo su arte, que para él era una mezcla de horror, punk y metal, era interpretado de una forma tan literal y violenta por otros. Nunca lo sabremos con certeza. La historia de Under the Sign of the Black Mark cierra el círculo de una manera poética. El álbum que nació de las limitaciones se volvió ilimitado en su influencia. Los accidentes afortunados de un garage en Estocolmo se convirtieron en las reglas sagradas de un nuevo y oscuro género musical. Y el hombre que lo creó todo, Thomas Quorthon Forsberg, siguió siendo un enigma, siempre mirando hacia adelante, explorando nuevos mundos musicales, hasta su trágica y prematura muerte por una insuficiencia cardíaca congénita el 3 de junio de 2004. Tenía solo 38 años. Dejó atrás un legado mucho más grande, oscuro e influyente de lo que probablemente jamás imaginó o incluso